Estaríamos en Matemáticas 2, clase 2, la segunda clase teórica en este caso. Y en esta revisión que nosotros vamos a ver, que son modelos funcionales, en esta clase vamos a ver modelos de crecimiento poblacional, crecimiento logístico, modelos polinómicos, modelos funcionales aplicados a las ciencias de la administración, casualmente va a ser el primer problema, ajuste de modelos funcionales a través de planillas de cálculo, líneas de tendencia y coeficientes de determinación. Todo el final de la unidad número 1 casi lo vemos a través de dos ejemplos. Recuerden que nuestro foco es interpretar para llegar después a fundamentar, que fundamentar es muy diferente a explicar. No confundir que muchas veces ustedes están en esta clase teórica y nosotros les explicamos cómo usar el software o cómo hacer algo, pero eso no es la fundamentación. La fundamentación es en términos de propiedades, conceptos de matemáticas que yo puedo estar usando y todo lo económico. Sí, voy a insistir en varias clases estas cuestiones sobre deberes y obligaciones, básicamente por el perfil del alumno, pensando que nos vamos a encontrar la semana que viene en la clase práctica. Recuerden que en el sistema de educación a distancia que tiene UCASAL, este perfil del alumno promueve un modelo de formación de un estudiante con una actitud de compromiso activo para construir sus aprendizajes en el contexto de un estudio fuertemente autónomo y responsable. Eso significa que hay materiales que ustedes tienen en clase que les dejamos preparados, donde esos materiales tienen videos que hemos hecho, videos de otros profesores, porque no se limita a la hora de clase de ahora. La hora de clase teórica de ahora es como una mirada general, hacemos algunos problemas, pero no es suficiente. Es necesario que miren ese material teórico de la clase. Casualmente a mí me aparecieron mensajes que lo hicieron de manera privada y entonces decían, ¿dónde puedo aprender a cargar datos con GeoGebra? Eso mostraba de que no vieron ni siquiera, no estuvieron en la clase práctica y no vieron el material teórico, porque en el material teórico vienen videos donde se resuelve casualmente un problema con GeoGebra. Entonces, siguiendo casi el problema, uno sabe cómo colocar GeoGebra, ¿no? Miren, acá está marcado ahí en el contexto de un estudio fuertemente autónomo y responsable. Se asume que ustedes acatan las normas que rigen el funcionamiento del sistema de educación a distancia. También se aclara que ustedes tuvieron la introducción a la vida universitaria que le llamamos SIVU en la UCASAL, donde se desarrollan competencias para estudiar en la modalidad a distancia y el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje. Esto que les decíamos, lo importante que es también activar la cámara, compartir aquí, participar, hacer un grupo, porque ustedes acá no están obligados a estar ni en esta clase teórica ni en la clase práctica. Acá no es, me tiene que dar un porcentaje de asistencia. Entonces uno participa acá y uno pone rostro, cuenta, leí tal cosa. Ahora yo voy a contar una cuestión teórica, se vuelve más una clase así magistral, porque sabemos que en educación a distancia se vuelve casi más magistral la clase teórica, dado que conocemos, yo hace más de 20 años que trabajo en esta universidad, entonces sabemos que no participan siempre. Fíjense en lo difícil que es cuando les hacemos una pregunta que cuando preguntábamos recién, 2 respondían de todo el grupo y no todo lo demás. Imaginen si uno pretendiera acá la interacción. Entonces el CIBU, donde se buscaba promover la formación de las competencias para estudiar a través de la modalidad a distancia y el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje, EVA, que es lo que le llama la UCASAL. Entonces vamos a trabajar con 2 problemas donde el foco es fundamentar y argumentar, pero vamos a estar dando explicaciones de por medio. Vamos con uno, que es un tanto simple y muchos ejercicios muy parecidos. Nos dice que una pyme es una pequeña y mediana empresa, que es la sigla, registra en la siguiente tabla los valores correspondientes a la demanda y los costos totales de producción. Entonces, analiza y fundamenta si existe una producción que logra optimizar las utilidades de esta pyme. Bueno, pero empecemos a analizar cómo obtengo las utilidades. Estos son parte de los fundamentos y los argumentos que uno empieza a escribir. ¿Cómo se determinan las utilidades de una empresa, de una pyme, de una organización, de un microemprendimiento o utilidades en forma general? Son los ingresos por ventas menos los costos totales. Yo podría darme cuenta que aquí los costos totales
tengo que encontrar una función, porque en realidad la función de utilidades no es sacar la cuenta con estos valores, pero tengo datos de cantidades producidas en toneladas, costos totales en dólares, podría ajustar. Ahora tengo que saber algo. Las funciones de costo total, esto hay que prestarlo, forma parte de nuestros argumentos, tiene que ser una función creciente. No podría ser que se estabilice, por ejemplo, en algún momento, que yo produzca cada vez mayor cantidad de un producto, pero los costos totales se mantienen fijos, no los costos promedios, los costos totales. Guarden esto porque es un error frecuente. Porque ahora cuando en el siguiente problema trabajemos con crecimientos de animales que los tengo que estar vendiendo, el peso de un animal sí se estabiliza. Yo no puedo criar un pollo, un cerdo, y el peso es cada vez más grande, es creciente siempre. No, crece, pero en un momento se estabiliza. Cuando logró el peso, cualquiera de ustedes que tiene una mascota sabe que uno tiene un determinado peso y con eso después se estabiliza. Hay que prestar atención porque vamos a trabajar después. ¿Qué pasa si yo vendo un cierto animal? Entonces me cambia el modelo. No puedo pensar, y a veces uno se equivoca, uno dice, bueno, la función de costos le voy a ajustar un modelo donde después se estabiliza. No, tiene que ser un modelo creciente. Ya tendríamos la función de costos, pero la de utilidades son ingresos menos los costos. ¿Y cómo obtengo ingresos? Porque no me dieron los datos de ingresos, pero de manera indirecta sí me los dan, porque me dan valores de la demanda, dólares por tonelada. Entonces, si yo logro encontrar cuál es la ecuación de demanda o la función de demanda, que tiene que ser positiva, que tiene que ser decreciente. ¿Qué significaría decreciente? Que se van a demandar mayor cantidad de este producto si el precio cada vez es más bajo, por ejemplo. ¿Y cómo encuentro la función de ingresos? Bueno, precio multiplicado por cantidad, pero el precio no es nada más que la función de demanda. O sea, la función de demanda, si yo la multiplico por la cantidad, me dan los ingresos. Casualmente, miren el precio. El precio está dado dólares por tonelada. Si yo lo multiplico por tonelada, en unidades de medida se simplifican las toneladas y queda dólares, queda sencillamente los ingresos, no el precio. Acá hay que ser cuidadoso cuando vamos a hacer la representación, porque lo que vamos a graficar es el precio en función de la cantidad para encontrar la ecuación de demanda. No sería adecuado decir, voy a graficar los dólares contra las toneladas, porque los dólares es una unidad de medida de una magnitud. Eso forma parte de los argumentos. ¿Hay que explicarlo todo esto? Sí, en la explicación, cuando estoy colocando. Entonces, recuerden que estos ejercicios, aprender a usar un procesador de texto cuando los estoy haciendo, hacer tablas en un procesador de texto, cómo incorporar las ecuaciones, aprender a escribir, porque si uno lo hace solo en GeoGebra y nunca ejercita la argumentación, justo se ponen a ejercitar la argumentación en un parcial. Ya es tarde para estar haciéndolo, entonces me doy cuenta que no me sale, no me doy cuenta dónde está el editor de ecuaciones, no me doy cuenta cómo recortar una imagen, cómo quitar el sobrante de una imagen, no puedo hacer una copia de pantalla de todo GeoGebra y pego si lo que yo quería colocar a lo mejor era la tabla o quería colocar solamente la gráfica, entonces tengo que hacerlo de manera adecuada. Me voy a GeoGebra. Yo ya tengo cargados los datos porque no es la idea hacer todo junto, ahora carguemos los datos. Eso lo podemos hacer en una clase práctica. Me voy a GeoGebra, tengo cargada cantidad, entonces vamos a encontrar la función de demanda. Marco, cantidad y precio, tengo que tener, esto es la explicación, que no va en la argumentación. No tengo que marcar esto así, por ejemplo. Acá ya tendría problemas porque cantidad y precio no es número, es texto. Debo marcar solamente botón izquierdo del mouse, teniéndolo presionado, marco el conjunto de datos. Eso es una explicación que no va en los argumentos. No tiene sentido decir, y yo marqué con el botón, y ahora con el botón derecho, situando la flecha en algún lugar, uno dice, no, lo puedo poner en cualquier lugar. Eso no
Voy a crear una lista de puntos. Me voy a ir a ver dónde está la lista de puntos, acomodo el eje para que lo vaya a ver. El eje de las abscisas, donde van a estar las cantidades que se miden en toneladas, debería estar viendo hasta el 160. Tico aquí el desplaza vista gráfica para que se vea hasta el 160. No me conviene el zoom, porque el zoom lo que hace es maneja todo a la misma escala. Yo necesito cambiar la escala de los ejes. Ahí está, voy a colocar así 200, y en el eje de las ordenadas, de las Y, de las Y, se va a ubicar el precio. Entonces, tendría que estar viendo hasta 100, por ejemplo, y entonces aquí lo tengo. Y ahora intento ver, a ver, ¿qué puedo poner como un ajuste? Hay un problema que ya lo hicimos en la clase pasada. Vamos a intentar ver si es el ajuste exponencial. ¿Por qué pruebo directamente con el exponencial? Porque sé que las funciones exponenciales en el primer cuadrante las tengo valores, toma valores siempre positivos. No me sirve en el cuarto cuadrante, por ejemplo. Cuestiones anecdóticas. Voy a colocar que es la lista 1, es esa. Puedo ver su coeficiente de determinación, R cuadrado, que está acá. Lista 1, lo comparo con el tabulador salto. Eso no lo tengo que explicar cuando lo estoy haciendo. Con el tabulador tab, salto, coloco que es la función F. Y voy a colocar un enter. Enter. Me aparece un 1, pero debo desconfiar que a lo mejor está la cuestión de redondeo, y a lo mejor era 99,99 y me lo redondeó a 1. Lo quiero ver. Me voy a opciones, redondeo, claro, está por defecto siempre es 2. Le coloco, no sé, 10, la cantidad de cifras. Ahí está, es 99,999. Yo podría frenar acá y decir, no pruebo con otro modelo. ¿Por qué no pruebo con otro modelo? Porque este es un muy buen modelo. ¿En qué sentido? Explica aproximadamente es el 100%, porque es 99,99, es el 100% de los casos, los explica. Al mismo tiempo es una función, la función exponencial es una función que resulta ser positiva, no va a atravesar el eje de las X y se me va a ir a valores negativos de precios, lo puedo ver acá, se me hace prácticamente cero, así que me podría quedar con esta función. Si quiero ver cuál es la función de ingresos, entonces la función de ingresos es precio multiplicada por cantidad. ¿Cuál es el precio? Es la F en este caso. Entonces voy a colocar F multiplicado por cantidad. No le voy a poner Q. Q es cuando yo lo escribo. En el software tengo que colocar por X. Esa sería la función de ingresos. Podría ver, si la quiero ver, voy a quitarla de la demanda. Esto yo lo hago, esto es explicación. Acá puedo ticar vista gráfica, desplazo aquí, le pido que me los ordene por tipo de objetos, porque es más fácil para mí, nada más. Tico acá todos los puntos, botón derecho podría ser los que se hagan visibles o les quite la etiqueta, por ejemplo. Todas las funciones las veo juntas, todas las listas de puntos las veo juntos, pero eso es criterio. Fíjense que cuando ustedes lo colocan, acá podría ser el criterio por capas, por dependencia, por orden de construcción. Eso es cuando ustedes se vuelvan más expertos, eligen. Voy a destildar la demanda porque no me sirve. Incluso estos puntos los podría decir que no se vean, porque mi intención era encontrar la función de ingresos. Es esa la función de ingresos. Es más, puedo decir que la función de ingresos tiene un máximo. Es más, este texto era de la función de demanda. Como lo tengo ordenado, acá están los textos, está con esta bolita ciana azul, la destildo para que no se vea. Podría determinar que, bueno, los máximos ingresos están más o menos en el orden de 50, por ejemplo, que veo acá 40, 50. ¿Lo puedo pedir con exactitud? Sí, porque le pido al software directamente extremos. Pero no me pedía el problema cuáles eran los máximos ingresos. Lo que pedía eran cuáles eran las máximas utilidades. Así que no voy a perder tiempo en cuáles son los ingresos. Esto es para otro caso. Ahora ya tenemos la función de ingresos. La voy a destildar un rato nada más. Y ahora vamos a encontrar la función de costos totales, que tiene que ser una función creciente. ¿Qué tengo que marcar? Esta columna con esta otra. Ocurre que esta del medio no. Y claro, si pulso el botón izquierdo del mouse, marco todo, nunca voy a lograr marcar las dos columnas. La estrategia de hacerlo, esto es explicación,
No son fundamentos ni argumentos cuando uno los coloca. Esto no tiene sentido. No tienen que mostrar que saben manejar el software. Podrían hacerlo hasta en Excel estos ajustes o en otro software de funciones. Voy a marcar toda la primera columna. Tengo pulsada la tecla ahora, yo solté las manos, tengo pulsada la tecla control del teclado y entonces me voy a esta otra y lo pulso. Si en última instancia reniego tanto que ni la tecla control me funciona, los vuelvo a copiar los datos abajo, copio y pego y pongo uno al lado del otro. Copio esta columna abajo y le pego esta columna al lado y entonces no tengo ¿cómo era que si tenía, acá hay que ser autodidacta, ¿cómo era si tenía una columna que la tengo que descartar? Bueno, teniendo esto, lo que hacemos es creamos la lista de puntos. Ahí está la lista de puntos. Estoy viendo que tiene hasta el 6.900 y acá tengo 1.800. Claro, me están faltando un montón de puntos que yo no veo. Acá está. ¿Qué función tengo que ajustar? Alguna función que sea creciente. Entonces empiezo. No tiene sentido que uno diga, a ver, ¿podrá ser la lineal? Uno dice, tengo que tener un espíritu muy navideño para ver que todos esos puntos están en una línea recta. O sea, puedo probarlo si tengo mucho tiempo, pero uno tiene que probar con modelos que más o menos sirven, no el modelo que no sirve. Una recta no sirve. Miren, lo podemos probar así. Ajuste polinómico, por ejemplo. Lista 2 es esta, con el tabulador y ahora pongo grado 1. Es eso, uno dice, tengo que tener un espíritu muy navideño de ver lo que estaban sobre la recta. Bueno, borro. ¿Será el 2? Es eso que está allí. Bueno, veo que no es muy buen ajuste. Cambio, ¿será el 3? El 3 está un poco mejor. Entonces, me voy a quedar con el 3, voy a probar a ver si hay otro más. Ya puedo calcularle, es el modelo H. Entonces podría decir R cuadrado, coeficiente de determinación, lista 2, función H. ¿Cuánto? 1. Y es más, tiene con 10 decimales, así que tiene un ajuste perfecto. Es más, lo veo creciente. Por las dudas veo, a ver, esto no se baja acá. De todos modos, uno puede acotarlo. También podría ser que un modelo me sirve que es creciente, pero lo acoto. ¿Qué era acotar ese o restrinjo el dominio? ¿Qué sería? Podría ser que a lo mejor esta función crece, pero a partir del 220 comienza a decrecer. Entonces uno podría decir, me quedo con el modelo polinómico de grado 3, pero con un dominio restringido, no voy a decir de las X, de las cantidades acá, que van entre 0 y 220, por ejemplo, 250. Entonces, me sirve esto solo hasta el 250. Acá no hay ningún problema. ¿Quiero probar con otro? Puedo probar con otro. Ahora voy a poner ajuste exponencial. Vamos a probar a ver si el exponencial funciona bien. Vamos a colocar que esto es la lista 2. Ahí está el exponencial. Yo voy a destildar. Le puedo calcular el R cuadrado. No me va a dar 1. De nuevo, porque tengo que tener mucha ilusión que me vaya a dar un 1, que ya me daba 1. 1, ¿qué significa? 100%. El 100%, o sea, el modelo explica el 100% de los datos, que uno lo interpreta que los datos se encuentran sobre la curva de ajuste, pero la interpretación, ahí está el fundamento, el argumento, es que el modelo polinómico de grado 3, el azul, lo vamos a colocar acá, explica el 100% de los datos que teníamos del problema. Porque decir que los puntos están sobre la curva no es adecuado ese fundamento. Vamos a ver entonces acá el R cuadrado de la exponencial, aunque ya la estaríamos descartando. R cuadrado, que está acá, de la lista 2, ¿contra qué función? La función P. Miro 99,43. No es un mal ajuste. Pero, ¿esto qué significa? Que explica el 99,44, si lo redondeo, de los datos. Y sí, estoy bien, ni siquiera el R está muy cercano, es un buen ajuste. Pero teniendo la polinómica de grado 3, me quedo con la polinómica de grado 3. Ya tenemos entonces, me voy a quitar los puntos. Por eso para mí era tener todos los puntos agrupados. Le digo, mira, o los hago visible o los hago, tico acá de nuevo visible, no se ve ninguno de los puntos. ¿Cómo se construye la función de utilidades? Era la de ingresos, que era esta, con la de costos, que es la azul.
Es más, acá tenemos cosas interesantes que las vamos a ver con el correr del tiempo. ¿Qué significa estos puntos de intersección entre la función de ingresos con la función de costos? Es un lugar en el cual uno diría, ¿las utilidades a cuánto van a ascender en esas instancias? Y acá es cuestión de interpretación. Cero. ¿Por qué? Y miremos, si los ingresos resultan iguales a los costos, y como las utilidades son los ingresos menos costos, ahí tengo utilidades iguales a cero. Lo voy a ver ahora a costar. Esto es las cosas que se tienen que impregnar. Por eso le decimos guarda con el que va a irse a profes particulares que le enseñan a hacer técnicas y no la interpretación. Armamos nuestra función de utilidades. ¿Cuál va a ser nuestra función de utilidades? Los ingresos, que es la función G. Le vamos a restar la función H. Jaime, fíjate si me podés. Ahí está, gracias. Función H, esa es la función de utilidades. Casualmente, miremos, ¿en qué momento hay utilidades iguales a cero? En el momento que los ingresos son iguales a los costos. Y acá, de nuevo, ¿qué significa? Vamos a quitar ahora estas dos y vamos a mirar la función de utilidades, la ampliamos acá. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que hay un lugar acá, uno no dice utilidades negativas acá, para cantidades, uno habla de pérdidas en esta instancia. Lo que estamos pensando es que hay un valor hasta esta cierta cantidad que uno puede decir, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 3 más o menos? No lo está pidiendo el problema, si no son las interpretaciones, tenemos pérdidas. Sí, ¿qué significa tener pérdidas? Y que los costos resultan ser mayores a los ingresos. Para este problema me pedía para qué momento se lograban las utilidades máximas. Vieron que los ingresos máximos, cuando los teníamos graficado acá, veíamos que los ingresos máximos estaban más o menos en el orden de los 50. Lo puedo sacar. Pero una cosa son los ingresos máximos, lo miro. Me dice que los ingresos máximos, el punto S. Como yo los tengo ordenados, claro, en 50 toneladas. Pero eso no me garantiza que son las máximas utilidades. Busco ahora extremos, máximas utilidades, punto T. 38, y ahora tengo que dar la respuesta. 38,33 toneladas y que los ingresos resultan ser, las utilidades resultan ser de $1.269,22. No le voy a poner más decimales, si estamos hablando de dólares en este caso. Entonces voy a destilar, no quiero esa función, no quiero esta otra función. Bueno, podría llevar la vista gráfica, la tabla. Me voy al problema a ver qué más me pedía. Me pedía, bueno, analiza y fundamenta si existe la producción y ahora es analiza y fundamenta si es posible lograr utilidades superiores a los $1.400. Me voy al gráfico de nuevo, entonces me está diciendo utilidades de 1.400. Ahí está el 1.500. ¿Cómo sé si tengo utilidades? Lo coloco, digo, Y igual o I igual a 1.400. No, no voy a tener utilidades superiores, ni siquiera de 1.400. No llego nunca a tener de 1.400. Es más, lo podía haber fundamentado directamente con esto, que el máximo era de 1.269. Entonces uno dice, ya está. Me dice, ¿puedo tener de 1.400 superiores? No, porque el máximo era de 1.269. Puedo argumentar más colocando esta estructura. Podría ser algo más, por ejemplo. Puedo mirar, vamos a irnos ahora en vista, cálculo simbólico. Y en cálculo simbólico, ¿cuál era la función? Q era la función de utilidades. Le pido soluciones de una ecuación. ¿Cuál ecuación? Q de X, que resulte ser, voy a pedir igual, podría ser mayor igual, pero vamos a pedir que sea igual a 1.400, por ejemplo. Y coloco un enter y me tiró un signo de pregunta. Entonces, no podría decir, cuando resuelvo esa ecuación, me tira un signo de preguntas. No, es que lo que me está diciendo con eso, lo tengo que interpretar matemáticamente, es no hay solución para esa ecuación. Por eso me aparece un signo de preguntas. Este es el primer problema donde tenemos funciones de la teoría económica, cómo pensar y cómo argumentar.
Avanzamos y nos vamos a nuestro segundo problema. Vamos a intentar modelizar algunas cuestiones, aunque lo vamos a hacer un poco más simple. Uno podría mirar el mapa de carnes, en el caso de Argentina, ahí está para el año 2017, cuánto consumen las personas, por ejemplo, consumo per cápita es por cabeza, por persona, de proteína animal en Argentina, entonces nos dicen cuánto se consume, entonces tenemos la carne vacuna es la que más se consume, la carne aviar le sigue, está en segundo lugar, la carne porcina y por último la carne ovina de oveja, de corderos, por ejemplo. Podemos ver otros detalles también que aparecen para diferentes años, hasta el 2019, por ejemplo. Y podemos ver que básicamente uno puede tener no solo ese consumo de carne, sino que además puede consumirse pato, chivo, cabritos, conejos. Y entonces uno podría preguntarse, ¿cuál de estos animales resultaría ser, si lo pienso ahora en términos económicos, más rentable para una producción, para un microemprendimiento? Entonces, acá estaría la pregunta, ¿cuál de estos animales resulta ser más rentable para la producción de carne? Y tendríamos que empezar con cada uno. Podríamos empezar a elegir, vamos a empezar a elegir aves, carne de pollo. Bueno, pero eso hay mucho y uno podría buscar información en internet. Yo lo voy a hacer mucho más rápido el proceso de los que les pedimos en algunos de los problemas. Vemos que hay veces dicen, bueno, la matanza hay que hacerlo entre 5 a 7 semanas. ¿Eso es real? Me puedo enterar que hay diferentes razas, marcas comerciales. Vamos a tomar uno para nuestro problema, que es el COB 500. Y en particular, el COB 500 tiene un suplemento. Cuando uno cría determinadas aves o marcas comerciales, me dicen, bueno, vamos a mirar, porque si no la experiencia sería, me voy a poner a criar pollos, voy a empezar a pesarlos todos los días, registrar el peso, cuánto consume, pero uno puede apelar a los manuales de uso. Y entonces, acá aparece nuestro problema. El suplemento informativo, así les aparece en el práctico, de cría de pollos de engorde COP 500 establece parámetros y objetivos de desempeño a tener en cuenta para diferentes tiempos. Estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas. Fundamenta tu respuesta y establece las restricciones que posee la estimación. Entonces, empezamos, podemos mirar, abrir el manual, podríamos mirar, tiene muchos números, montones para hembras, para machos, y entonces ahora empiezan las restricciones. Vamos a considerar un pollo, nada más, porque después, si uno hace el estudio económico, no es lo mismo criar uno que criar 10, que criar 100. Entonces, vamos a criar uno. Y vamos a mirar solamente que cuánto aumenta de peso y que lo vendemos vivo. Esas son las restricciones, porque si no, habría que pensar, si yo lo faeno, cuánto pierde con las plumas, las vísceras, sangre. Si no es, lo vendo vivo. Por otro lado, vamos a considerar que el único costo que vamos a tener es el alimento, lo cual no es cierto, porque cuando yo crío aves, tengo el mantenimiento, los impuestos, energía eléctrica. Entonces, vamos a pensar, esas son las restricciones que uno le coloca al problema. Entonces, el crecimiento de una sola ave, que la vamos a vender viva y solo le miramos el consumo de alimento y vamos a tomar machos. Podríamos tomar hembras también y pensar, bueno, ¿en qué momento me conviene faenar los machos? ¿En qué momento me conviene faenar las hembras? Acá no es una cuestión de género, porque si no después alguien va a decir, en la clase solamente hicieron alusión a un género y la menospreciaron. No, esto estamos hablando por una cuestión de recorte de tiempo, vamos a mirar solamente el mismo trabajo habría que hacer con las hembras. Y uno mira esto, uno dice, por Dios, qué manera de datos. Claro, viene la edad en días, peso para la edad, esto sí me va a interesar, ganancia diaria, por ahora no, ganancia diaria promedio no, conversión alimenticia, lo vamos a ver más adelante, consumo diario de alimento. En realidad lo que quiero es consumo de alimento acumulado. ¿Qué sería consumo acumulado? ¿Cuánto viene pasando? Porque esto es consumo diario. Me está diciendo que a los 14 días en el día consume unos 63 gramos, que a los 21 días en el día consume 109, pero a mí lo que me sirve es, cuando tiene 21 días, lleva consumido 1106 gramos en total. Con estos datos, yo voy a ser más simple. Para no copiar todos estos datos, voy a copiar el tiempo que tiene esta ave que está dado en días,
el peso que tiene y el consumo acumulado. Para no copiar toda esta cantidad de datos enormes, solo para simplificar el problema y para mostrarles a ustedes, esto forma parte de una restricción, no está mal tomar algunos datos, nada más. Voy a tomarlos cada 7 días, casualmente estos que están así en negrita. O sea, 7, 14, 21, 28, 35. Yo los tengo cargado me salté demasiado acá, para no estar cargándolos adelante de ustedes. Entonces tengo acá cada 6, 7, 14, 21, entonces ese es el peso y acá es consumo. Acá podría poner que el consumo al nacer podría completarlo y decir, bueno, al nacer cuánto, no estaba en la tabla, pero cuánto consumió de balanceado. 0, no está ese dato, pero lo puedo poner. Vamos a ajustar la función de peso del ave, es esto. Y ahora empezamos, creamos la lista de puntos y el proceso es como el que veíamos recién. Tendríamos que estar viendo hasta el 50, 60, por ejemplo, voy a colocar ahí hasta el 80, y esto se tiene que ver hasta el 4000, que estos son gramos, que sería 4 kilos 200, pero acá está un detalle importante. Acá no necesito probar tantos modelos. ¿Por qué no necesito probar tantos modelos? Porque este es un crecimiento de un ave. Entonces, esto crece, pero se estabiliza. Porque si yo le pongo un modelo creciente, quiere decir que el ave se convierte en algún momento logra el peso del cerdo, en otro momento logra el peso de una vaca, logra el peso de un elefante, de una ballena, y continúa y dice, eso no pasa con un cerdo. Entonces, acá el fundamento es, no necesito probar con diferentes modelos. El modelo que tiene para este caso, porque se trata de crecimientos de un animal que se estabilizan, es un ajuste logístico. Todos los fundamentos lo tienen en el material teórico. Yo no les voy a contar ahora por qué el modelo logístico no sale. Solo se entiende que uno ya leyó el material teórico. Ajuste logístico, lista 1, es ese. Y si lo miro, uno dice, ¿qué pasó? Me dice que se estabiliza el peso y dice algo más. Esto es la lectura del modelo. ¿Qué estaría viendo acá con esto? Que más o menos cerca de los 5 kilos es el que logra el ave más o menos estabilizándose. Y uno dice, pero no me pasó por todos los puntitos. No, no hace falta. Puedo ver el coeficiente de terminación. R cuadrado, lo vamos a ver, de la lista 1 contra la función f. Miro de nuevo acá lo que hacemos, como es una nueva página, voy a pedir que me los ordene por tipo de objetos, pero yo porque 100% de ajuste. Uno dice, pero estoy viendo que los puntos, no, es un buen porcentaje, ha sido redondeado a 2 dígitos. Me voy a opciones, estos son explicaciones que no son los argumentos, ¿eh? Le pongo más dígitos. Claro, 99,81%. Eso lo voy a colocar. Voy a considerar el modelo logístico con un coeficiente de determinación que explica el 99,81% de los datos, pero no me hace falta probar otro modelo. Ya no hay otro modelo. Voy a encontrar otro que ajusta mejor, pero no me sirve. Vamos a probar con uno que uno dice ajusta mejor. Ajuste, le vamos a poner polinómico. De la lista 1 y le pongo ahora prueba. A ver, ¿será grado 3? Me encantó. A ver, vamos a ver ahora con el grado 3, le vamos a colocar el R cuadrado. R cuadrado de la lista 1, la función es la G. Me da 99,99, mejor que el logístico. Sí, pero mira lo que dice. Logra un peso máximo y luego el pollo empezó a correr y adelgazar, así de peso hasta tener peso 0. Se volvió una pluma, de golpe uno dice, no me sirve este modelo por más que tenga un mejor ajuste. Ya lo tengo entonces. Vamos a quitar estos puntos, vamos a quitar esta función, porque esta que tengo acá, entonces ya tengo el peso del pollo. Ahora vamos a ver el consumo acumulado. Ahora sí, no le puedo poner logístico al consumo acumulado. Tiene que ser una función creciente. ¿Por qué? Porque por más que se haya estabilizado de peso el pollo, todos los días va a comer.
Piensen en la mascota de ustedes. Se les estabilizó en el peso, pero eso no significa que dejó de comer su mascota. Acá sí tiene que ser un modelo creciente. Bueno, de nuevo, el lineal tendría que tener un espíritu muy navideño, así que vamos a poner ajuste polinómico. Le vamos a colocar de la lista 2 y pruebo. ¿Será grado polinómico grado 2? A ver, grado 3. Podríamos probar acá. ¿Puedo probar grado 4? No, grado 4 no, ya está, porque ahí desciendes. Podría simplificar el modelo, es decir, me voy a quedar a lo mejor por la simplicidad del modelo en un polinómico de grado 2. Yo voy a tomar acá para que vean que hay libertad de esto. ¿Por qué me quedo con el 2? Porque tiene que tener un buen ajuste. Si quieren podemos probar con el de grado 3, aunque después tendríamos que ver este modelo no decrece, ¿no? Sí, decrece. Acá viene ese modelo, no me sirve. Va a tener un mejor ajuste. Lo puedo probar y me puedo convencer. ¿Cuál es esta función? Es la h. Entonces le puedo decir, a ver, r cuadrado de la lista 2 contra la función h. Miro en números, 99,96, pero no me sirve. No hace falta volver a hacer un ajuste. Podría hacer acá un doble clic y cambio. En lugar de 3 le pongo un 2. Acá está, 99,87. Es un buen ajuste. Ya tengo la función. Entonces vamos a quitarnos acá los objetos. No me sirven, te podría tener el dibujo. Ya tengo entonces la función. Esta que teníamos acá, esta era la del peso y esta era la del consumo acumulado de alimentos. Pero ahora, ¿cómo armo la función de utilidad? Y es el peso multiplicado por el precio que voy a estar vendiendo el pollo y vivo. ¿Y cómo armo la función de consumo, los gastos que voy a tener? Es el consumo acumulado del pollo multiplicado por el costo que tiene el alimento balanceado. Bueno, será cuestión de empezar a buscar en internet donde hay precio de, entonces yo voy a buscar acá un poco, entonces acá veo, por ejemplo, me metí en cátedra avícola y agropecuaria, me dice para las diferentes fechas, hasta el 18 de noviembre, me dice precio vivo máximo. Esa es una de las restricciones. Yo voy a asumir que logro vender al precio máximo que tiene en el mercado el pollo, porque acá me dice el mínimo. Podría ser que lo considere con el mínimo. Yo voy a considerar que el precio es el máximo. Veo que está en 230. El kilo. Guarda que lo que yo tengo en unidades de la función estaba en gramos, así que hay que ser precavido con eso. Tengo 230 pesos el kilo de pollo vivo. Ahora me voy, entonces puedo meterme en Mercado Libre, por ejemplo. ¿Cómo se vende el alimento balanceado pollito bebé, que es para el pollo de cría, para engorde? 3.750 el kilo. No, no es el kilo. Dice que sale eso la bolsa que tiene 30 kilos. Bueno, 3.750, 230, los 30 kilos, me vuelvo a mi problema. Y entonces, miren acá que vamos a intentar armar. Yo lo voy a colocar acá para que me queden así los datos, para que vean qué es lo que estoy escribiendo. Para no maximizarla acá. La función de peso del pollo es la F. Voy a armar entonces la función de costos que voy a tener. Esta es la F que tengo, es el peso vivo. Lo voy a multiplicar por el precio que lo voy a vender, 230. Pero eso era el kilo. Y el peso acá está en gramos. Entonces a los 230 lo tengo que dividir por 1000, dado que un kilo tiene 1000 gramos. Le voy a descontar los costos. Era la función H, el consumo acumulado de alimentos, multiplicado por el precio. ¿El precio a qué es igual? Voy a abrir un paréntesis. Es 3.750, si yo lo divido por 30, me da el precio del kilo de balanceado. Pero a esa cuenta yo tengo que estar pensando que el consumo que yo tenía en la tabla estaba en gramos. Entonces,
tengo que saber el precio del gramo. Si esto es el precio de 1 kilo, lo divido por 1000 y entonces tendré el precio del gramo. Enter, tengo mi función. Ahora maximizo. Me desapareció de las funciones, la roja me dice, bueno, vamos a quitar todo esto y ahora empezamos a ver cuál es mi función. Entonces acá miro, que está acá está. La tendré que colocar lindo, colocarle las unidades de medida y me dice, básicamente, si quiero empezar a mirar, ¿en qué momento hay que, dónde tengo el máximo? Acá hay distintos puntos, porque claro, es un máximo relativo, este es el más grande en un intervalo, este en realidad es un mínimo relativo, ya lo vamos a ver en breve en la materia, y acá hay otro, es el punto U que está acá. Entonces, el punto U es este que está acá. Es 39. ¿Qué tiempo teníamos acá? Era días. 39,11, o sea, 39 días. Que si yo quiero sacar la cuenta en semanas, es 39 dividido 7. 5,57 semanas más o menos nos daría que habría que venderlo. O puedo decir 39 días. ¿Por qué quiero poner esta cuenta? Porque si me vuelvo al suplemento de aquí, casualmente decía esto en forma general que dice, entre las 5 a las 7 semanas hay que tratar de venderlo. ¿De qué va a depender de que no sea 5, 5, y algo o 7? Y depende pura y exclusivamente, en nuestro caso, de a qué precio yo lo estoy vendiendo y a qué precio estoy consiguiendo el consumo el costo del balanceado. Sumado a que en nuestro caso hemos recortado muchas cosas del problema. No hemos incorporado el costo de transporte para venderlo, el costo de impuestos, claro, porque tenemos un solo pollo. Esto hay veces se reparte, si uno dice, estoy criando 1000 aves, se repartes en todos ellos. Entonces, esto era como para mostrarle cómo son estos problemas de modelización, los que vamos a trabajar, por qué insistimos que es importante fundamentar, argumentar, por qué es importante interpretar así en el problema. Bueno, preguntas, comentarios que ustedes tienen. Si no, aquí habríamos llegado el final de nuestra clase teórica que les permite a ustedes avanzar en los ejercicios prácticos